Tantos responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 9 de diciembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, una de las informaciones más comentadas en redes sociales durante el fin de semana tiene que ver con estas fotografías que demostrarían la ejecución extrajudicial del inspector Óscar Pérez y su grupo en el Junquito, publicadas este domingo por el diario El Mundo de España. Tiros de gracia, tituló la crónica el periódico español. Más de un centenar de instantáneas que corroborarían los hechos serían entregadas ante la Corte Penal Internacional por el exdiputado del Consejo Legislativo de Barinas y expreso político Wilmer Azuaje. La verdad son imágenes impactantes, información que ya se conocía en nuestro país, que fue denunciada, pero que ahora trasciende a los medios de comunicación internacionales y que va a llegar a la Corte Penal Internacional, cuya fiscal se compromete a presentar algún tipo de evaluación definitiva en este examen preliminar que tanto ha tardado sobre nuestro país. Algunos datos clave que subraya el pitazo de la información publicada el domingo. El 15 de marzo de 2019, Luis Ortega Díaz publicó 2 fotos en las cuales se visualiza que el cadáver de Pérez fue alcanzado por al menos 12 disparos. El más imponente, un proyectil que le dio en la nuca. Más de 300 fotografías recolectadas por Ortega Díaz serán usadas como evidencia para probar que el Estado venezolano cometió crímenes de lesa humanidad. El 10 de junio de 2019, Wilmer Azuaje entregó a Minta Pérez, madre de Óscar Pérez, las pruebas de la masacre del Junquito, reveladas por Luis Ortega Díaz. Aminta manifestó al momento de recibir las imágenes que lo primero que haría con ellas sería enviarlas hasta el Tribunal de La Haya para que se haga justicia. De acuerdo con fuentes consultadas por el pitazo, el funcionario del 6CPC que tomó las fotos estuvo en el sitio de la masacre momentos antes de que la Dirección General de Contrainteligencia Militar acordonara el lugar para el día siguiente demoler la casa donde estaban los alzados. Recordarán ustedes una ejecución prácticamente que Venezuela siguió en vivo por las redes sociales debido a la transmisión que hacía el propio inspector Óscar Pérez de lo que estaba ocurriendo allí para luego conocer la barbaridad, bueno, la masacre y la fuerza que fue empleada por los cuerpos de seguridad del Estado para dar muerte a estas personas. Insistimos, las pruebas finalmente llegarán entonces a la Corte Penal Internacional. También comentar información de este fin de semana que tiene que ver con el panorama político en nuestro país, del cual vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. La situación institucional de la Asamblea Nacional, el futuro político de Venezuela. Y es que escuchaban ustedes declaración, el comentario de la declaración que ofrecía el subsecretario adjunto de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Cusack. Él ofreció una declaración que se prestó a toda clase de interpretaciones. Él decía: apoyaremos a cualquiera que tenga el cargo de la presidencia de la Asamblea Nacional, pero tengo razones para creer que será Juan Guaidó. Inmediatamente y probablemente por la discusión que se abrió al respecto, el propio secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su respaldo al actual presidente interino y presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Hay que decir que toda esta información trasciende en momentos en los cuales
La agencia Bloomberg publicaba un trabajo especial hablando acerca de los asesores de Donald Trump y el caso concreto de Venezuela, las dudas sobre, decía al menos este trabajo especial sobre Guaidó, habían motivado, bueno, toda clase de reuniones para plantear o considerar una estrategia más agresiva con relación a Venezuela. Oficiales de la Casa Blanca habrían discutido trabajar incluso con Rusia. Es la información que publicó el 6 de diciembre Bloomberg. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica el destino de la Asamblea Nacional, la situación institucional. Vía telefónica a Cecilia Sosa Gómez. Ella fue presidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia, es profesora. Doctora, gracias por atendernos. Muy buenos días. Encantada, un saludo. Y aquí, bueno, conversemos sobre los temas que han, digamos, informado. A mí me gustaría señalar que efectivamente tenemos dos elecciones de naturaleza política en el año 2020. La primera es el 5 de enero, que trata mucho y se relaciona con los comentarios que vienen desde Estados Unidos, inclusive bastante ambiguos, por cierto. Y la segunda es la elección de Parlamento, es decir, hay que renovar a todos los diputados en el último trimestre del 2020. Lo que nos está pasando en Venezuela, más allá de lo que comenten los que están fuera de aquí, sea estados o sea venezolanos, es que realmente los venezolanos que estamos en Venezuela tenemos una falta absoluta de información política desde los políticos. Quiero decir con esto que el 5 de enero está a la vuelta de la esquina, hay una elección obligada de junta directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero, y si nos vamos al estatuto, que yo creo que es importante invocarlo aun cuando es el documento más olvidado de los diputados de la Asamblea Nacional, él prevé efectivamente que quien es presidente de la Asamblea Nacional es presidente de la República. Lo que no tenían pautado, obviamente, cuando dictaron este estatuto, es que el cese de la usurpación no iba a ocurrir, al menos hasta el día de hoy. Y en ese sentido se encuentra la disyuntiva de quién será el presidente de la Asamblea Nacional y evidentemente, de acuerdo a lo previsto, inclusive en el artículo 14, dice el presidente de la Asamblea Nacional es el legítimo presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, puede ser Juan Guaidó, pero puede ser cualquier otra persona de acuerdo al estatuto y al menos, y por supuesto, de acuerdo al reglamento que rige a la Asamblea Nacional. La falta de información hacia los ciudadanos me parece realmente una cosa insólita. Me parece que tener en ascuas al mundo entero y a los venezolanos de que el 5 de enero no se sabe lo que va a pasar, me imagino que por negociaciones, acuerdos políticos, etcétera. Y lo segundo, que es muy importante, es que la Asamblea ese mismo día tendrá que definir cuál es la nueva ruta para acabar con la usurpación, o al menos cuál es la nueva ruta que se ha fijado la Asamblea, porque aparentemente ha abandonado el estatuto y el costo político para reconocer que se la ha violado o que se la seguirá violando, creo que es muy alto. Lo segundo que me parece importante... Doctora, perdón que le interrumpa, pero quisiera ir desmenuzando, digamos, el tema que no es menor, poco a poco, para aclarar ciertos puntos a la audiencia. Sí. En principio, esta declaración que da Estados Unidos, yo entiendo, responde a la preocupación que existe en la comunidad internacional de cara al próximo año, que qué va a pasar con la crisis institucional en Venezuela. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo cierto es que ya empezamos a caminar, digamos, incluso caminos bajo la Constitución, pero distintos. ¿Y a qué me refiero? Según nuestra Carta Magna, y usted me corregirá si me equivoco, tenían que celebrarse elecciones 30 días después de asumir la presidencia interina. Lamentablemente,
bueno, hay una situación que lo impide, una usurpación, en fin. Sin embargo, estamos, digamos, reescribiendo, si me permite, la historia. Yo le pedí un comentario de su parte en torno a este tema, porque lo hemos hablado con otros especialistas. Hay toda clase de interpretaciones. Hay quienes aseguran que incluso Juan Guaidó seguiría siendo presidente interino si cambia la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que no es la interpretación que ha expresado, por cierto, el gobierno norteamericano. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, varias cosas. En primer lugar, en relación a la comunidad internacional. Yo creo que la Asamblea los diputados de la Asamblea tienen que valorar si el hecho de que el estatuto, e inclusive que no lo define, es decir, no define que el presidente interino va a ser el mismo mientras no ocurra el cese de la usurpación. No lo dice así. Dice el presidente de la Asamblea Nacional es el presidente encargado de la República. Porque para el estatuto, obviamente, la usurpación eventualmente iría a cesar en el 2019. Eso no ocurrió como lo dices tú. Pero para la comunidad internacional, el presidente encargado de Venezuela es Juan Guaidó. Y eso es lo que tiene ahora que valorar el diputado o cada uno de los diputados que vayan a la votación de acuerdo al régimen del estatuto. Pero de acuerdo más, porque el mecanismo de elección está previsto en el reglamento interno de debate, el reglamento de la Asamblea Nacional. Entonces, aquí hay un tema político. Puedo entender la comunidad internacional que hay un cambio de presidente en el primer año de que no hubo cese de la usurpación, pero que en base a al propio estatuto, quien es el presidente de la Asamblea es el presidente encargado de la República. Puede haber un cambio dentro de los diputados y puede la comunidad internacional decir, bueno, ahora ya no es Juan Guaidó, sino que es la otra persona que resultará electa. Yo creo que es muy difícil para la comunidad internacional entender que hay un cambio de presidente encargado. Yo creo que eso es algo que tienen que valorar y nosotros como ciudadanos, porque al fin y al cabo esos diputados que están allí son los quienes están votando en nuestra representación para elegir a ese presidente encargado o para reelegir ese presidente encargado. Lo segundo que es importante de tu pregunta es que la forma en que está prevista la elección es un tema de plancha, ¿no? Y en consecuencia la Junta Directiva, la elección de la Junta Directiva, esa postulación se presentará en una plancha, es decir, obviamente si el presidente encargado, presidente de la Asamblea, va a una reelección en una plancha, puede perfectamente cambiar los integrantes de la Junta Directiva que lo acompañan en la Asamblea, más no que lo acompañan como presidente encargado. ¿Quién sabe el gran error de Guaidó? Es que no ha sabido separar el desempeño de dos cargos que tienen distinta función y que si bien los desempeña en la misma investidura, no ha sabido digamos diferenciar lo que es un presidente encargado de lo que es el presidente de la Asamblea Nacional. Claro, teniendo en cuenta que él es un presidente controlado, vamos a llamarlo así, de acuerdo al estatuto, en sus decisiones por la propia Asamblea Nacional. Ahora, doctora, tengo que preguntarle frente a la actual coyuntura política, porque esto ocurre y así lo destacaban el fin de semana varios medios de comunicación internacionales en momentos en los cuales, se ahonda la crisis entre los partidos que hacen vida en la Asamblea, que promueven un cambio, entendemos, en nuestro país, producto de estos escándalos que salpican a la Comisión de Contraloría. Se habla de una operación justamente para comprar los votos de algunos parlamentarios que permitan al PSUV, al oficialismo, tomar el control del Parlamento el próximo año. Suponemos, y esto es una apreciación muy personal, que el gobierno norteamericano expresa su opinión tomando en cuenta lo que está ocurriendo internamente en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, yo creo que si bien esa ambigüedad que hablábamos de las declaraciones que primero dice, bueno, yo apoyo los aspectos institucionales, casi diciendo que si había un cambio de presidente encargado, pues ellos también lo reconocerían. Sin embargo, no pasaron 24 horas cuando se desdijeron diciendo nosotros apoyamos a Juan Guaidó.
Lo segundo, obviamente, pareciera tiene más valor, siempre que lo último tiene más valor que lo primero. Le está mandando un mensaje muy claro a los diputados de la Asamblea Nacional. Le está mandando un mensaje diciendo, bueno, tengan en cuenta que el que funge como presidente de Venezuela, teniendo a un presidente de hecho al lado, usurpador, el único que hemos reconocido es a Juan Guaidó. No podemos estar en esta rochela de que ustedes cambian de presidente de la Asamblea Nacional por negociaciones políticas internas sin tener en cuenta la trascendencia de lo que significa que han venido aplicando el tema del estatuto. Porque fíjate lo que pasa, si el estatuto no está vigente, no hay presidente encargado. Pero el estatuto está siendo violentado por la propia Asamblea Nacional. ¿En qué sentido? En que de repente hablan de que vamos a unas elecciones, de repente hablan de que Pero si es que el estatuto lo único que quiere son elecciones libres, ese es el único objetivo del estatuto. Lo que está diciendo es que no podemos tener elecciones libres con un usurpador en el cargo y con un Consejo Nacional Electoral politizado. Y sin tener en consideración cómo vamos a organizar el registro electoral permanente para que todos los que estén afuera, que tienen el derecho político de elegir, elijan al nuevo presidente. Entonces, yo vuelvo a mi punto. Nosotros como ciudadanos estamos absolutamente desinformados políticamente desde los hacedores de la política, que son los políticos, que hacen vida en la Asamblea Nacional. Y esa falta de respeto con la ciudadanía es lo que hace que el valor de su palabra empieza a no tener fuerza. Lo segundo que me parece importantísimo, que tú lo tocaste, es el tema de la corrupción dentro de la Asamblea Nacional. Si no limpian, si no hay un mensaje más claro de la limpieza de ese elemento interno, imagínate cómo llegamos al 5 de enero. Es decir, no podemos perder más tiempo, y lo digo, desde la Asamblea, teniendo agendas para discutir temas que pueden ser muy importantes, pero que no están informando a la ciudadanía de la marcha del proceso de cambio en el país. Entonces, en resumen, si no hay una claridad para el 5 de enero, el tema de las elecciones parlamentarias, que necesariamente están fijadas para el último trimestre, llegaremos a ellas ¿con qué candidato? Con los candidatos que traicionaron el propio estatuto. Con los mismos candidatos que están ahorita van a pensar que pueden ser reelegidos. Eso, apartando el tema de la elección del Consejo Nacional Electoral, de la horrible conformación de la comisión preparatoria para la elección del Consejo Nacional Electoral, incorporando personas que ni siquiera son diputados, que brincan de la Asamblea a la Asamblea Nacional Constituyente espuria como si tuvieran dos sombreros. Es decir, o la Asamblea se coloca en la posición de transparencia frente a la ciudadanía, incorporando no solamente al presidente de la Asamblea, sino al presidente encargado, dirigiendo un poder ejecutivo, o realmente llegaremos al segundo punto de la elección, más allá del cumplimiento del estatuto, sin candidatos a diputados o con nombres que ni siquiera conocemos, porque los que están ahorita tienen serias dudas, o pienso yo, deben empezar a pensar que tienen serias dudas de que alguien pueda reelegirlo. Doctora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Le dejo dos inquietudes al regreso, le doy la palabra para contestar. A propósito de lo que usted menciona, habló del Consejo Nacional Electoral. Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea, decía en una actividad hace algunos días que el Comité de Postulaciones Electorales está en stand-by porque seguir, y lo cito, avanzando para que el final sea el Tribunal Supremo de Justicia el que nombre el CNE, es hacer nada. Este es el panorama que tenemos de momento con relación a ese tema. Y en segundo lugar, el diario ABC de España otra vez se hacía eco de la información que revelaba un supuesto plan, una supuesta operación entre chavistas y opositores para formar un gobierno en Venezuela sin Maduro, pero tampoco sin Guaidó. Yo le dejo estas dos inquietudes de regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablando acerca de la crisis institucional que atraviesa Venezuela, que podría agravarse producto de lo que está planteado el próximo año con la Asamblea Nacional. Efectivamente, se cumple el periodo del Parlamento electo en 2015. El gobierno norteamericano, ha fijado posición, advirtiendo que ellos reiteran respaldo a Juan Guaidó. Esa fue la declaración del secretario de Estado norteamericano. Minutos, yo le diría después, horas después de la declaración que ofrecía el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Michael Cossack, quien decía: apoyaremos a cualquiera que ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo le dejaba un par de inquietudes a la doctora Cecilia Sosa Gómez, que tiene que ver con esto del nuevo Consejo Nacional Electoral. Decía el segundo vicepresidente del Parlamento hace algunos días: el Comité de Postulaciones está en stand-by. Porque no vale la pena seguir discutiendo si al final el Tribunal Supremo de Justicia, que está en Caracas, va a designar a este ente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el ABC de España publicaba detalles otra vez acerca de esta supuesta operación que se puso en marcha después del 30 de abril entre chavistas y opositores para formar un gobierno en Venezuela sin Maduro ni Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Bueno, de la primera pregunta sobre el tema de las declaraciones del diputado Stalin González, yo quisiera señalar que esa postura blandengue pareciera producto solamente de dos razones. Una, para evitar que se diga que ellos están negociando y en consecuencia hicieron un primer intento de crear la comisión preparatoria para la elección de la Asamblea Nacional, que como dijimos anteriormente, está conformada eventualmente por diputados que no son diputados, puesto que se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente a desempeñar cargos de hecho y abandonaron la Asamblea Nacional. Es decir, está diciendo, esta es una manera de decir que nosotros no estamos negociando, estamos simplemente tratando de cumplir con la creación de la comisión. Y la segunda opción es que creen que si es el TSJ el que termina eligiendo el Consejo Nacional Electoral, siguen los diputados, vamos a llamarlo así, blandos, por no utilizar otra palabra, que eso les va a permitir continuar en este jaleo como han desarrollado el año 2019. Van a continuar en el ejercicio de su cargo, todos los martes haciendo una agenda general y lo que sea para llegar a unas elecciones parlamentarias cuando no se han dado cuenta que es muy difícil que los que hoy son diputados, por el comportamiento que han tenido, puedan ser reelegidos en un ambiente en el cual tendremos, de acuerdo a Stalin González, un Consejo Nacional Electoral electo por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, el solo planteamiento que él hace es una cosa completamente absurda y contraria al propio estatuto para la transición, aprobado por la propia Asamblea Nacional.
siendo él ya en el cargo que está desempeñando en la Junta Directiva. Con relación al segundo punto, bueno, yo no sé por qué nos sorprende esta información a la que tú haces referencia, a la que iríamos a unas elecciones donde ni Maduro ni Guaidó serían candidatos. Porque yo tengo aquí una hoja que dice, esta es la propuesta que el presidente legítimo presentó en el mecanismo de Oslo y que el régimen bloqueó, que tiene su sello y circuló. Y dice, separación de Maduro del cargo usurpado y separación de Juan Guaidó de la presidencia encargada. Segundo, que el gobierno de transición lo asuma un consejo de gobierno con participación de todos y con inclusión de la Fuerza Armada Nacional. Y tercero, convocar elecciones presidenciales libres en 9 meses. Si esta es la postura de Guaidó y ahora resulta que lo estamos viendo como una información desde España, bueno, creo que el que tiene que dar una respuesta a esa información es lo oficial, que urge el cambio en la propuesta de Guaidó. De manera que eso creo que no tiene ningún misterio, puesto que el propio Guaidó, para evitar que haya malas interpretaciones, hizo este comunicado. ¿Aló? ¿Aló? La doctora Cecilia Gómez. Me dice que perdimos su comunicación y tenemos a Carmen Beatriz Fernández, Marilia. La tenemos en la línea telefónica. Ella, bueno, especialista en marketing político. Ella forma parte del equipo de Data Estrategia. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Estamos hablando la mañana de hoy acerca de la crisis institucional que está en ciernes, o ya está en marcha, diría yo, producto de lo que puede ocurrir con el Parlamento Nacional a partir del año 2020. Compartíamos con la doctora Cecilia Sosa Gómez la posición asumida por el gobierno norteamericano tras una declaración del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, advirtiendo que el presidente Trump apoyaría a cualquiera que ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional, aunque él estaba convencido de que Guaidó iba a repetir. La declaración más tarde del secretario de Estado norteamericano advirtiendo que Juan Guaidó cuenta todavía con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, y bueno, la selección de una nueva junta directiva que tiene que ocurrir de cara al 2020. Yo le pediría un comentario inicial a nuestra invitada sobre este tema. Bienvenida. Sí, bueno, pues son muchas cosas, ¿no? En efecto, hemos tenido esta semana pasada una crisis bastante fuerte, una crisis de opinión pública bastante fuerte, mucho más fuerte, diría yo, y habría que hacer la acotación, mucho más fuerte en el mundillo político y en el mundo de los quienes discuten y quienes están más inmersos en la cotidianidad de las luchas políticas y las pugnas políticas que de la gente en general, ¿no? O sea, creo que ahora en Venezuela estamos viviendo esa característica de que no necesariamente los conflictos y las discusiones políticas están bajando hacia el nivel de la discusión popular, ¿no? Esa sería una primera observación. Pero sin duda el escándalo suscitado tanto por las informaciones develadas por Armando Info en relación a la corrupción de unos diputados, en el escándalo del negocio de las CLAPS, y la destitución de Calderón Berti y las declaraciones de Calderón Berti, pues arrojan una crisis de opinión pública ante la Asamblea Nacional, ¿no?
Después hemos tenido también en el escenario de la semana pasada, pues estas sonoras declaraciones del Departamento de Estado que viene a hacer una respuesta a una información que dio Bloomberg diciendo que Estados Unidos ya no estaría tan dispuesto a apoyar a Guaidó, algo así dijo Bloomberg, y salió el Departamento de Estado corriendo a desmentir las declaraciones de Bloomberg, afirmando que Guaidó contaba con todo el apoyo, pero que era un apoyo que cuenta desde el inicio con ese apoyo derivado de precisamente su condición de presidente de la Asamblea, ¿no? Entonces, bueno, en todo este ruido, lo que está presente pareciera es un clima preelectoral donde distintos jugadores están haciendo sus distintos juegos en función de un posible escenario electoral de la Asamblea o hasta presidencial, ¿no? Esa, digamos, yo le pregunto a Carmen Beatriz Fernández, porque más allá, ciertamente, de esta discusión, que no sé si llega a los sectores populares que tienen que lidiar con la profunda crisis que afecta a nuestro país, está el hecho cierto de que hay una operación política de los diputados del PSUV, /constituyentes o exministros de Nicolás Maduro, para tomar el control del Parlamento. Ellos no han escondido, digamos, esa intención. De hecho, varios de los diputados señalados por este escándalo de corrupción han dicho que no van a votar por Juan Guaidó para que repita como presidente de la Asamblea. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Hemos leído algunos artículos de opinión que van en esa línea, porque da la impresión que el chavismo tiene la intención de asumir el control del único poder legítimo que queda en nuestro país y que no controla. ¿Qué opina usted? Sí, pareciera que esto es muy claro. Esta es una operación del oficialismo en donde tristemente se corrompieron unos diputados y de alguna manera indirecta, ellos probablemente no sabían eso, pero de alguna manera indirecta entraron en ese juego del chavismo. Pues toda crisis en general es una crisis de reputación, ¿no? Y en este caso yo creo que esta operación de información o esta operación política que tiene mucha incidencia en la opinión pública, más en las élites que en los sectores populares, como bien decíamos, lo que busca es atacar a dos instancias o una instancia, una institución y una personalidad que tienen la mayor reputación a nivel nacional. O sea, de todo el espectro institucional de Venezuela, todas las instituciones políticas que existen en Venezuela, la que tiene una mayor reputación relativa es la Asamblea Nacional. Muy por encima de cualquier otra institución de la vida política nacional, léanse partidos políticos, fuerzas armadas, presidencia de la República, ni se diga. Entonces, la Asamblea Nacional es la instancia de mayor reputación a nivel nacional, y como individuo, como personalidad política, quien tiene mayor reputación a nivel nacional es Juan Guaidó. Entonces, contra ambos actores, un actor institucional y un actor político, se han enfilado las baterías en las últimas semanas, pero muy claramente la semana recién pasada, y eso tiene que ver sin duda con lo que va a pasar o los acuerdos políticos del 5 de enero, que se validarán definitivamente el 10 de enero en la escogencia del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, que hay un consenso entre las fuerzas políticas más importantes de que siga siendo Juan Guaidó. Sin embargo, cabría la duda de si cuenta efectivamente con los votos después de todos estos incidentes de la semana pasada, ¿no? Pero el juego está muy claro, y el juego es ese, pues es ir contra la Asamblea Nacional, contra la reputación de la Asamblea Nacional y contra la reputación de Juan Guaidó.
Ahora, yo le dejo una inquietud, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, porque da la impresión que se le acaba el tiempo a la Asamblea Nacional, o al menos a la ruta que se planteó empezando este año 2019. Probablemente por eso trasciende la información de Bloomberg sobre esta reunión del gobierno norteamericano para considerar estrategias más agresivas con relación a Venezuela. Yo le pediría un comentario a nuestra invitada al regreso, cómo plantear, en su opinión, cómo debe plantear la Asamblea Nacional si repite o mantiene el control del Parlamento, esto de la ruta por una transición a la democracia en nuestro país, y por otra parte, si en su opinión está en riesgo o no el apoyo de la comunidad internacional. Le dejo estas dos inquietudes, de regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político, la crisis institucional que afecta a nuestro país, que promete agravarse el año que viene. Tomando en consideración lo que va a ocurrir con la Asamblea Nacional, nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Yo le he dejado un par de inquietudes. Una tiene que ver con la estrategia de cara al año que viene, tomando en cuenta que finaliza, querámoslo o no, el periodo legislativo de la actual Asamblea Nacional, y saber si cree que está en riesgo el apoyo de la comunidad internacional al Parlamento. La escuchamos. Sí, bueno, a ver, se supone, o lo que se ha venido oyendo, es que hay un preacuerdo entre los partidos políticos mayoritarios para ratificar a Juan Guaidó al frente de la presidencia del Parlamento, ¿no? Y es célebre esa frase, y muy contundente esa frase de hace un mes o poco más de un mes, de Henry Ramos Alup, después de Guaidó, la fosa común. O sea, parece haber un consenso entre los partidos mayoritarios de que la mejor ficha que tienen los partidos para preservar la institucionalidad de la Asamblea es precisamente la figura de Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque Juan Guaidó es el político venezolano que tiene mayores niveles de popularidad, pese a que esa popularidad efectivamente ha mermado con respecto a su tope que hubo a principios de este año 2019, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pareciera que ese es el camino, salvo que pase algo sorprendente mientras llegamos de aquí a enero, ¿no? Pero en relación al apoyo de la comunidad internacional, hay que destacar que el apoyo de la comunidad internacional nunca ha sido un apoyo a Guaidó por Guaidó, ni a Guaidó porque les cae bien, ni por sus cualidades personales,
sino el apoyo de la comunidad internacional es a la institucionalidad democrática, es al Parlamento, porque el Parlamento ha sido el único vestigio, el único resto de institucionalidad democrática que se preserva en Venezuela, y en ese sentido el apoyo a la comunidad internacional es el apoyo al Parlamento, el apoyo de la comunidad internacional a Guaidó y el reconocimiento a Guaidó por casi 60 países a nivel internacional es a Guaidó como presidente encargado por ser presidente del Parlamento, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, la comunidad internacional apoyaría a cualquier presidente, pero a cualquier presidente del Parlamento legítimamente electo. Y sin trucos ni triquiñuelas, ¿no? Es decir, una eventual victoria hipotética, poner victoria entre comillas, del oficialismo, hecha a base de triquiñuelas, de persecución de diputados, de exilio de otros diputados, eso no sería una victoria legítima a ojos de la comunidad internacional. Eso, si alguien está pensando eso, pues creo que debería abrir los ojos y enterarse de que el juego es precisamente un juego institucional y un juego que está buscando la normalidad democrática, y la normalidad democrática pasa por la existencia de elecciones legítimas, elecciones limpias y con reglas claras, y eso que es extensivo a todo el país y a la búsqueda de unas elecciones que no reconoce, unas elecciones limpias que no fueron reconocidas como tales las elecciones del 2018 presidenciales. Eso es extensivo también a los procesos electorales internos de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, si alguien está pensando que una presidencia de la Asamblea Nacional hecha base de trucos, triquiñuelas y serruchar el puesto de los actores, eso no es a los ojos de la comunidad internacional una elección legítima y no será un reconocimiento de la comunidad internacional. La comunidad juega en líneas institucionales. Hemos escuchado a varios analistas en nuestro país advertir sobre la necesidad de replantear la estrategia del Parlamento Nacional. Ahora mismo pienso en el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, padre José Virtuoso, en una entrevista se expresaba en esa dirección. Yo le pedí un comentario porque ciertamente la ruta que se ofreció a los venezolanos, incluso a la comunidad internacional, aquello del cese de la usurpación para establecer un gobierno de transición y elecciones libres, parece que se ha diluido con el tiempo, que ya estamos transitando otro camino. Yo le pregunto cómo tendría que plantear, la táctica, los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país, tomando en consideración, insistimos, este escándalo de corrupción que no sabemos hasta dónde va a llegar o cuántos, lamentablemente, diputados podría salpicar. La escuchamos. Sí, lamentablemente no leí la entrevista al padre Virtuoso a la que hace referencia. Sin embargo, yo sí creo que este año lo que hemos visto es una guerra entre un pulso, digamos, no lo llamemos guerra, que es una palabra quizás demasiado fuerte, pero es un pulso virulento entre dos grandes actores y una bicefalia en la presidencia de la República en la que ninguna de las dos cabezas ha podido contra la otra, ¿no? O sea, hemos tenido un pulso ahí cuerpo a cuerpo, donde ni Guaidó ha podido lograr el cese de la usurpación, ni Maduro ha podido deshacerse de Guaidó y del escollo que para Maduro representa un Guaidó reconocido por todos los países de Occidente como presidente legítimo. Entonces, evidentemente, tú no lograste en este año tus objetivos, y sí, yo creo que es momento para replantear. Y la Asamblea Nacional es el espacio legítimo y el mejor de los espacios para replantear un acuerdo que evidentemente reconozca que ninguna de las partes ha podido someter a la otra. Y que eso ha sido un proceso tremendamente desgastante y que
seguir ese pulso, seguirá siendo desgastante y ninguna de las dos fuerzas podrá domar a la otra. Entonces, es la Asamblea Nacional el espacio más idóneo justamente para lograr acuerdos mínimos que te permitan enderezar al país y llevar al país definitivamente por una senda de progreso que supere esta terrible crisis que está viviendo toda la sociedad, ¿no? Concretamente lo que decía el padre José Virtuoso en entrevista con Efecto Cocuyo, él decía, la ruta de Juan Guaidó no funcionó porque fue planteada como una estructura inflexible. Lógicamente, esto está entre comillas, era así, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, a lo mejor era lo deseable, pero la realidad política puede ser mucho más compleja, sobre todo cuando hemos visto unas Fuerzas Armadas que se dicen totalmente resteadas con Maduro, y hemos visto un aumento de la represión. Yo le pido un comentario al respecto. Ya hablamos del caso Bolivia, uno de los elementos distintos, diferenciadores de lo ocurrido en Venezuela fue justamente la posición que asumió en un momento determinado la institución militar. ¿Qué puede decirnos? Sí, completamente de acuerdo con lo que acabas de leer y las declaraciones del padre Virtuoso, o sea, y que viene en la línea de lo que venía yo diciendo precisamente, o sea, el cese, tú no lograste en un año el cese de la usurpación, pero tampoco tu contraparte logró deshacerse de ti, ni se atrevió a hacerlo, es decir, el gobierno de Maduro pues no se atrevió a ir contra Guaidó. ¿Por qué? Porque sabe que entre otras cosas el apoyo popular del gobierno es mínimo, y el apoyo popular de Guaidó, aún hoy que no está en sus mejores momentos, cuatriplica probablemente al apoyo del gobierno de Maduro. Entonces tú tienes esas dos fuerzas encontradas y tienes la imposibilidad de que una someta a la otra, entonces no tienes más remedio que llegar a un acuerdo. El caso de Bolivia es muy interesante porque uno podría sentir que Bolivia en muchos sentidos replica la situación venezolana. Es parte de estas de estos gobiernos, digamos, enmarcados en lo que hemos venido llamando el socialismo del siglo XXI, pero en ese socialismo del siglo XXI de Bolivia, efectivamente, la diferencia estuvo en unas Fuerzas Armadas que no aceptaron el fraude grueso que se había que Evo Morales en las elecciones, ¿no? Esa torcedura de la Constitución, primero al buscar la reelección, pero luego el fraude grueso que se cometió en las elecciones. Y quienes precisamente se voltean a Evo Morales son sus generales más allegados, ¿no? O sea, no fue un quiebre de las Fuerzas Armadas en el sentido de que unas se fueron unas fueron de una opinión y otras de otra, sino que fue un consenso de las Fuerzas Armadas precisamente ante la evidencia de un fraude grueso, ¿no? Gracias a Carmen Beatriz Fernández por atendernos, acompañarnos como siempre, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la crisis institucional, que puede profundizarse el próximo año con relación a la Asamblea Nacional, la preocupación cierta que existe en la comunidad internacional sobre lo que puede pasar en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Mañana, durante la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, bueno, no asistirán a la ceremonia ni la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien no fue invitada a la asunción de Alberto Fernández, ni el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esto ha generado toda clase de interpretaciones. De hecho, la prensa argentina, concretamente el Clarín, advierte sobre tensión bilateral sobre estos gigantes de América del Sur. Esto lo agrego yo. Bolsonaro suspendió el envío de su emisario a la asunción de Alberto Fernández. El presidente brasileño iba a enviar a su ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, a la ceremonia del martes. Fuentes diplomáticas le confirmaron a Clarín la marcha atrás. El presidente brasileño Jair Bolsonaro suspendió el envío de su emisario a la asunción de Alberto Fernández este martes 10 de diciembre. Le confirmaron a Clarín fuentes diplomáticas. Habrá que ver en qué termina entonces esta tensión, insistimos, entre Argentina y Brasil. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulich Arcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.